A partir del domingo pasado comenzamos a ver acerca del atributo de la omnipotencia de Dios. Vimos que poder no es otra cosa que la capacidad de producir efectos de manera directa. Y vimos que el atributo de la omnipotencia de Dios es un atributo, como todos, hasta cierto punto comunicable, pues Dios comunicó de este poder a sus seres celestiales. Vimos también que en ese sentido el hombre no tiene poder, más que, como veíamos, la capacidad para concentrarse en un solo objeto, cambiar el orden de nuestros pensamientos y mover a voluntad los músculos de nuestro cuerpo. Pero más de eso no tenemos poder. Que podemos lograr algunas cosas, pero con el uso de medios, decíamos. Y que Dios en su poder, o el poder de Dios, significa que Dios no necesita medios. Dios no requiere de los medios para crear o hacer cosas. Dios solo con un solo acto volitivo puede hacer todas las cosas que Él quiera. Y nos preguntábamos al final el domingo pasado, ¿significa esto que el poder de Dios no posee límites? ¿Significa esto que Dios puede hacer absolutamente lo que sea o hacer absolutamente lo que se nos ocurra? ¿O que no existe ninguna clase de límite entonces a nuestras peticiones, ya que Dios es todopoderoso? Y con la ayuda del Señor iremos contestando algunas de estas preguntas en el transcurso de esta exposición, y si el Señor nos ayuda en la próxima. La primera pregunta que nos hicimos fue: ¿significa que el poder de Dios no posee límites? O sea, que es un poder absolutamente ilimitado en potencia o en grandeza o en capacidad, es absolutamente ilimitado en su ejercicio, puesto que hablamos de dos clases de límites. Uno, el límite de su grandeza o de su capacidad, y hablamos también del límite de su ejercicio, es decir, Dios puede ejercerlo a placer y a voluntad como a nosotros se nos ocurra que puede ejercerlo. Génesis capítulo 18, versículo 14 nos habla acerca de este poder y nos responde también a nuestra pregunta. Génesis capítulo 18, vamos a leer el versículo 14. Si ustedes recuerdan, en el contexto está Abraham ha recibido la visita de estos tres varones, a los que ha ido corriendo y ha ofrecido hospitalidad, les ha ofrecido comida, agua para lavar sus pies, y ha matado un animalito para ofrecerles carne. Fue y mandó a Sara que le diera, que le hiciera comida para poder atenderlos, y luego viene de nuevo, está con ellos, come con ellos debajo del árbol, y entonces el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es de hecho una teofanía, lo que ocurre aquí, es quien se encuentra con Abraham, le dice a Abraham que Sara tendrá un hijo a la vuelta del año. Entonces ustedes recordarán que Sara entonces los alcanza a oír, pues está del otro lado de la puerta de la tienda, y ella se ríe y ella hace una pregunta y dice:
después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Y dice el versículo 13, entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Y nuestro verso 14 nos dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En este momento, hermanos, de la vida de Abraham, Dios ya le acaba de decir en el capítulo 17, en el capítulo anterior, le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. En el versículo 1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y hermanos, es muy significativo que lo hace en el contexto de su promesa a un hombre de 99 años. Pues en el capítulo 17, en los primeros versículos, es cuando Dios llega con Abraham y le dice, lo primero que le dice es: yo soy el Dios Todopoderoso. Y luego le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y luego le dice: yo haré de ti una nación grande. Y pues las promesas que ustedes ya conocen, ¿no? Que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y hermanos, qué interesante que se lo está diciendo a un hombre de 99 años cuya esposa ya no puede tener hijos. Que aún en el tiempo cuando todavía en su edad se lo permitiera, no podía tener hijos. Y después que dice ya el capítulo 18 que le ha cesado la costumbre de las mujeres, entonces aún así el Señor llega y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Esto es que antes de que Abraham se adelante a enumerar cuáles son las dificultades o las limitaciones para que la promesa de Dios se pudiera cumplir en ellos, Dios se anticipa con la frase: yo soy el Dios Todopoderoso, tú solo anda delante de mí y sé perfecto. ¿Me explico? Y es bien interesante, hermanos, porque, les repito, las limitaciones de Abraham eran muchas. Si Abraham se hubiera puesto a enlistar todas las cosas que complicarían el cumplimiento del plan de Dios, habrían sido muchas, pero noten, Dios comienza diciéndole: yo soy el Dios Todopoderoso, para mí no hay nada imposible, tú solamente obedece y yo lo voy a hacer. Y enseguida, entonces le dice: ahora lo que tienes que hacer es que te tienes que circuncidar tú y toda tu casa. ¿Y saben qué pasa en el transcurso del capítulo 17? Abraham obedece, se circuncida él y circuncida toda su casa. Y luego de que Abraham le obedece y se circuncida, Dios vuelve en el capítulo 18, en el versículo 1 que leímos hace rato, y entonces le vuelve a decir su promesa. Y ahora, en la persona de Cristo, al encontrarse con estas tres personas, con estos tres varones que estaban allí, le vuelve a decir el Señor: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la entrada. ¿Se imaginan, hermanos, qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido el mandato de la circuncisión? Porque si me siguieron en el orden de acontecimientos, se dieron cuenta que Dios llega y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso y te voy a hacer de ti una nación muy grande, pero solo tienes que obedecerme. Primer mandamiento que te doy: circuncídense todos.
Abraham obedece, hermanos, y pasa algún tiempo y entonces Dios vuelve a manifestarse a él y le vuelve a repetir la misma promesa. Y ahora en la persona de Cristo, pues no tenemos tiempo para explicarlo, hermanos, pero aquí todos los teólogos y comentaristas están de acuerdo en que era Cristo con quien estaba tratando. Este ángel del que se habla aquí era nuestro Señor, pues noten que dice el versículo 13, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? O sea, no llegó una voz del cielo y empezó a hablar, sino era el Señor el que estaba ahí con él, quien estaba hablando con él. Y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ciertamente no lo hay. El ángel del Señor, así llamado en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, en este caso, se muestra a la respuesta de Sara, se muestra un tanto ofendido por la incredulidad de Sara, pues noten la respuesta y la manera en que luego le reprende también por cómo ha contestado y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Podrá haber algo que Dios no pueda hacer? O sea, ¿tú con quién piensas que estás tratando? Si Dios te ha dicho, esto voy a hacer, ¿de dónde entonces viene la incredulidad? ¿Hay algo difícil para Dios? No lo hay, ciertamente no lo hay. Y aunque la respuesta a la pregunta anterior es un rotundo no, debemos reconocer, hermanos, en el atributo de la omnipotencia de Dios, que aunque no hay nada que Dios no pueda hacer, debemos reconocer en su atributo de omnipotencia divina condiciones de bondad, sabiduría y propósito. Esto es, significa el hecho de decir que Dios puede hacer todo, que significa que entonces su poder no posee límites y puede hacer todo lo que se nos ocurra. ¿Hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? Aunque les repito que la respuesta o no es no, debemos reconocer que este atributo de omnipotencia posee condiciones. Es decir, se condiciona, se supedita a la bondad, la sabiduría y al propósito de Dios. En otras palabras, los límites de su propia naturaleza o atributos. Una de las cosas que hemos venido diciendo desde el principio que comenzamos esta serie de los atributos de Dios es que Dios es un todo de sus atributos, que Dios se compone de sus atributos o de sus perfecciones y que cada una de ellas converge en Dios de manera perfecta, que cada uno de sus atributos se combinan junto con los demás de manera perfecta, no se contradicen y no se anulan el uno al otro, se complementan y convergen en perfecta armonía. Los alcances de la omnipotencia de Dios entonces se supeditan a su propia naturaleza. ¿Cuánto alcanza la omnipotencia de Dios? Eso entonces queda circunscrito a su propia naturaleza. Esto es, Dios no hará ninguna cosa que atente o vaya contra su naturaleza o que contradiga su propia naturaleza.
En otras palabras, en el ejercicio de la omnipotencia de Dios, Dios puede hacer todo. No hay nada que Él no pueda hacer, pero ese ejercicio de omnipotencia se va a circunscribir a su propia naturaleza, de tal manera que Dios no hará nada que atente contra su propia naturaleza, que atente contra sus propios atributos, que contradiga su propia naturaleza. Así que estos son los alcances de la omnipotencia de Dios. Ya vimos, por ejemplo, que Dios es bueno, ¿cierto? Dios, uno de los atributos de Dios es ser bueno. Y en el ejercicio de la omnipotencia de Dios debemos entonces entender que Dios no creará ni realizará ninguna acción en su omnipotencia que sea mala o que sea dañina en forma alguna. Voy a repetir eso, que Dios no creará ni realizará ninguna acción o tarea en su omnipotencia que sea mala o que sea dañina en forma alguna. No. Pues muchas personas entonces dicen, pues si Dios lo puede hacer todo, entonces Dios puede crear una pistola tan grande que lo mate a Él mismo. Dios puede crear un arma que destruya tal cosa. Hermanos, su omnipotencia posee la habilidad o la capacidad de hacer lo que sea, pero esta omnipotencia se circunscribe a su propia naturaleza. Es como la madre, alguien puso este ejemplo, la madre que tiene a su bebé en brazos. Denle un cuchillo en su mano y díganle que se lo encaje al bebé que tiene en sus brazos. Y esta mujer dirá, no puedo hacerlo. Y cuando dice, no puedo hacerlo, tiene razón. ¿Significa que no tiene la fuerza para hacerlo? Oh, claro que tiene la fuerza. Lo que no tiene es el carácter para hacerlo. ¿Me explico? Así Dios podrá tener toda la capacidad en su omnipotencia, pero Dios no hará ninguna cosa que sea mala por sí misma o dañina. ¿Podrá entonces Dios crear un monstruo intergaláctico malvado? Alguien dirá. No, la respuesta es no. O alguien preguntará, entonces ¿podrá Dios crear un enemigo tan poderoso como Él mismo? No, la respuesta es no. No porque no posea la capacidad, sino porque la madre no puede dañar a su propio hijo. Así que el alcance de su omnipotencia se supedita pues a su santidad y a su bondad. Dios en el ejercicio de su omnipotencia no hará nada que no sea santo y no hará nada que no sea bueno. Dios en sus atributos también es justo. Así que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, ¿Dios puede hacer lo que sea? Bueno, sí, pero Dios no creará ni realizará ninguna acción en su omnipotencia que sea injusta en forma alguna.
Dios no ejecutará, no hará ejercicio de su omnipotencia, hermanos, de ninguna cosa que sea injusta. Dios no puede hacerlo. Está en contra de su naturaleza. Pregunto entonces, ¿puede Dios, usando de su poder, salvar a toda la humanidad así nomás por nomás? No es que su poder no tenga la capacidad, sino que tal acción sería injusta. Así entonces, hermanos, Dios no hará nada que sea injusto en el ejercicio de su omnipotencia. Esa omnipotencia entonces se circunscribe al carácter y los atributos de Dios. ¿Puede Dios, dirá alguien usando su poder, crear un universo alternativo para todos los que no se arrepintieron? La respuesta es no, no lo creará, y no porque no tenga la capacidad, sino porque no está en su naturaleza ser injusto de esa forma. Ya vimos también, por ejemplo, que Dios es verdadero. ¿Cómo entonces entendemos el atributo de la omnipotencia de Dios con la verdad de Dios? Es en el hecho de que Dios no creará ni realizará ninguna acción o ninguna tarea que sea mentirosa o que sea falsa en forma alguna, como nos enseña Hebreos capítulo 6 versículo 17 o Tito capítulo 1 versículo 2. Entonces, ¿puede Dios, usando su poder, engañar? Es decir, ¿Dios puede crear una señal engañosa para engañar? ¿Puede Dios decirnos, por ejemplo, entonces que habrá eternidad y luego no la haya, como dicen los ateos? Pues algunos se han preguntado, pues si Dios lo puede hacer todo, ¿Dios puede mentir? ¿Me explico? Pues dicen ellos, entonces si Dios es omnipotente, entonces posee el poder absoluto, entonces Dios puede mentir. La respuesta es no, Dios no puede mentir. Dios es inmutable. Y entonces yo les pregunto, ¿puede Dios, usando su poder, hacerse más poderoso? No, no puede hacerlo, porque Dios es inmutable y ya es tan perfecto como puede serlo. Ya explicamos la inmutabilidad de Dios. ¿Puede entonces Dios, usando su poder, hacerse más bueno o más santo? En ninguna manera. Dios pues no puede cambiar, no puede mejorarse con su propio poder, no puede disminuir entonces ni romper ninguna de sus promesas, como nos dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Esto, hermanos, también significa que, dirían los que abogan por la idea del poder absoluto, entonces Dios puede echarse para atrás e incumplir sus promesas, ya que Él lo puede hacer todo lo que quiera. La respuesta es no. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. Dios es sapientísimo. Entonces les pregunto, ¿puede Dios, usando su santo poder, crear, como algunos han dicho, una roca tan pesada que ni Él mismo pueda cargar? No, hermanos,
Si Dios es un Dios sapientísimo, entonces Él no creará ni realizará ninguna tarea que no sea, que sea insensata o irracional en forma alguna. Dios no hará ninguna tarea insensata o irracional. Nosotros perdemos el tiempo con insensateces o irracionalidades. Dios no. ¿Puede Dios, usando su poder, hacer, como alguien preguntó, ¿puede Dios hacer un triángulo de 4 lados? Hermanos, eso es una insensatez o irracionalidad a la luz del orden que Dios estableció en su creación. Alguien dijo, ¿puede Dios hacer montañas sin valles? Otra vez, esto es también una insensatez. Dios es perfecto, así que Dios no creará ni realizará ninguna tarea en su omnipotencia que sea contradictoria con su propio ser o propósitos, o en perjuicio de su propio ser, porque estaría entonces negándose a sí mismo. Y 2 Timoteo 2:13 nos dice que Él no puede negarse a sí mismo. Así que si alguien pregunta, ¿podría Dios entonces con su poder eliminar toda la maldad del mundo? ¿Dónde entonces están sus propósitos? ¿Puede Dios, usando su poder, alguien preguntaba, aniquilarse a sí mismo? ¿Me estoy explicando, hermanos? Muchas de esas preguntas son irracionales, pero cada una de ellas halla respuesta en la naturaleza misma de Dios. Y nuevamente, así como el alcance de la omnipotencia divina se superdita su naturaleza y perfección, de la misma manera, hermanos, nosotros debemos preocuparnos por dar respuesta a cuestionamientos claros y sinceros, no a cuestionamientos morbosos o irracionales cuyo propósito sea más bien el de la contienda o la disputa. Ya cuando las personas empiezan a preguntar, bueno, si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no ha acabado con toda la maldad del mundo? ¿Por qué no ha acabado con toda la pobreza o con toda el hambre o así así? Hermanos, cuando una persona hace ese tipo de preguntas, por lo general no es sincera. Lo único que quiere hacer o lo que está haciendo es generar un cuestionamiento hacia Dios. Quiere cuestionarlo porque no está dispuesto a creerle. En ese momento no quiere creerlo. ¿Me explico? Dios, hermanos, es providente. Esto es, Él ha diseñado todo conforme a sus planes y propósitos. Y Dios entonces no creará ni realizará ninguna tarea, ninguna acción que sea caprichosa, inservible o sin propósito. Dios no anda jugando allí con su poder ocioso como haría el hombre malvado y de repente crear alguna cosa ociosa, alguna cosa inservible o alguna cosa caprichosa, hermanos. No, el poder de Dios no funciona así. Pues alguien preguntará, ¿puede Dios, usando su poder, crear entonces universos paralelos? ¿Y eso como para qué? ¿Qué propósito tiene eso?
¿Podrá Dios crear una máquina del tiempo? ¿Y para qué? ¿No tiene Él control de toda la historia? ¿No ha ocurrido todo lo que Él ha determinado que ocurra? ¿Para qué queremos la máquina del tiempo? Para rebelarnos contra Él. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué quiere el hombre viajar en el tiempo? Para rebelarse contra Dios. Pues dice, lo que tengo ahora no lo quiero, quiero otra cosa. Quisiera cambiar las cosas, ir al pasado y cambiar esto y cambiar esto otro. Alguien podrá preguntar también, ¿puede entonces, si Dios es todopoderoso, puede hacernos volar? Bueno, sí, ¿y cómo para qué? ¿Puede Dios darnos poderes? Se los dio a los ángeles, pero ¿y para qué nos los daría a nosotros? Propósito, hermanos, propósito. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios providente y su poder no se ejerce de manera caprichosa, de manera ociosa. Notemos que la omnipotencia de Dios es providente y está supeditada a sus propósitos y no es arbitraria. Que Dios puede hacer lo que quiera, entonces no significa que Dios hará todo lo que podría hacer. Y si alguno de ustedes apunta, eso sería bueno apuntarlo. Que Dios puede hacer lo que quiera, no significa que hará todo lo que podría hacer. ¿Por qué no? Porque Dios es un Dios providente, de propósitos. Dios no es un mago todopoderoso o un genio de la lámpara maravillosa, listo para hacer cuanto se le podría ocurrir a alguien. No. Pero por lo general, cuando pensamos en poder y en un ser que lo tenga todo el poder, entonces empezamos a pensar en cosas ociosas. Comenzamos a pensar en cosas fantasiosas y sin propósito. Pero Dios no es un mago todopoderoso para hacer lo que se nos ocurra. Porque, pregunta, entonces, ¿podría Dios en su omnipotencia, ya que Él puede hacerlo todo, ¿podría Dios hacer todos los milagros que nosotros queramos? Posee la capacidad de hacerlo, pero ¿lo haría? No. Dios no necesita mostrarnos ni demostrarnos nada como una mera exhibición arbitraria de su poder. Que alguien dijera, a ver, si Dios de verdad es todopoderoso, quiero ver que caiga un rayo. No va a caer. Porque Dios no necesita demostrarnos nada. Es un ser todopoderoso. Si los hombres mismos que llegan a esferas de autoridad muy grandes dicen, yo no tengo nada que demostrarle a nadie, ¿cuánto más Dios? Dios no es un mago exhibicionista buscando seguidores, buscando el favor de la gente. ¿Sí me explico? No es pues como esos milagreros actuales, ansiosos de fama y de reconocimiento y de riquezas, que están dispuestos a venderse para el entretenimiento de la gente a fin de recibir en pago sus aplausos, su admiración y la idolatría de los que los siguen.
No, Dios no es así. Dios no es como esos personajes que nos tocó ver en nuestro tiempo, según hasta inventando milagros y poniéndose hasta de acuerdo con la gente para que haga lo que quieren o lo que supuestamente dicen sanar y vender su honestidad, sus convicciones para entretener a la gente, para tener fama. Pero el poder de Dios, hermanos, no es un poder que Él ejerce de manera antojadiza. No es un poder antojadizo ni ocioso, como que está ahí jugando con su poder, no tiene nada que hacer y está haciendo bolitas o lo que sea con su poder. Hermanos, esa sola imagen es una imagen ociosa y torpe de lo que nosotros haríamos, pero eso somos nosotros. Dios no es ocioso como nosotros. Dios tampoco es un derrochador de poder, que ya que tiene todo el poder, entonces lo derrocha, así como cuando nosotros tenemos, casi nunca tenemos para los frijoles y un día tenemos un costal, un de frijoles, ¿qué hacemos? Ya ni nos ponemos a juntar lo que se cae, ¿sí o no? Pero Dios no es un derrochador de poder. Acompáñenme a Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, para que veamos a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en cuestión al asunto del poder, cómo Él se conduce en este asunto del poder. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Podía nuestro Señor Jesucristo obrar ese milagro allí? ¿Posee el poder para hacerlo? ¿La capacidad? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque, como les he venido diciendo, Dios no es un mago exhibicionista. El poder de Dios no es un poder antojadizo y ocioso. Dios no está buscando seguidores. Dios no necesita mostrarnos ni demostrarnos nada. Dios es soberano y omnipotente, y el hombre debe seguirlo porque Él es el Rey y el Dios que merece toda adoración, y Él no tiene que demostrarnos nada. Es una pena que nosotros no sabemos lo que es vivir bajo un rey. No tenemos esa experiencia ni nos imaginamos lo que es eso. Y por eso a veces nos cuesta trabajo entender lo que es soberanía. Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, no estaba para complacer el deseo morboso
e hipócrita de los fariseos. ¿Por qué nosotros sí? Ahí está la gente, a ver, pero hacen milagros ahí a donde vas. A ver, pero se ve el poder allí donde ustedes van. Si hay milagros, voy. Si no, pues no, ¿para qué? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no le complació el deseo a nadie, mucho menos a aquellos que decían, bueno, yo voy a creer, pero si haces un milagro, te creo y voy. Si no, no. ¿Y qué dijo el Señor? Pues no. Qué contrastante, hermanos, con ese Cristo del evangelicalismo de nuestro tiempo, ese Cristo que está ahí llorando y rogándole a la gente que lo quiera seguir y aceptar según ellos. Son dos Cristos muy diferentes. ¿Podía el Señor hacer tal señal del cielo? Claro que podía. ¿Se le habría acabado el poder para hacer los milagros? De ninguna forma. Pues ¿acaso no era Él el mismo Hijo de Dios que había hecho las señales como el maná o el sol que se detuvo, o que Él mismo creó el universo? Claro que podía. Pero la demanda de milagros o cosas sobrenaturales a fin de dar crédito al mensaje del Evangelio no solo son señal de incredulidad, sino son prueba de la dureza de corazón. ¿Por qué no quiso el Señor hacer milagro a los que lo piden? Porque el que pide milagro más bien está mostrando incredulidad y dureza de corazón. No debemos dejarnos engañar pensando que el que dice que quiere ver un milagro para creer, de verdad quiere creer. No es cierto, en realidad no quiere creer. Solo está poniendo una traba, está poniendo un obstáculo que no podamos saltar, según él piensa que no vamos a saltar. Poniendo una cosa difícil para decir, entonces sí creo. No, porque la fe no se trata de eso. Porque si lo veo, entonces ya no es fe. ¿Me explico? Ver para creer no es fe, es incredulidad de hecho. El que dice ver para creer es el más incrédulo de todos. Y es el de duro corazón. Tal demanda de pruebas sobrenaturales en incredulidad es tentar a Dios. Y Dios no responderá a tales lascivias religiosas. No, Dios no responderá a eso. Por eso cuando los ateos se ponen en el plan de que no, yo no creo en Dios hasta que no vea, a ver, quiero ver, no vas a ver nada. Porque no se trata de lo que tú quieres ver. Dios no está para complacer a nadie. Dios es soberano y nosotros somos mandados a creerle. Bienaventurados, dijo el Señor, los que sin ver creyeron. De eso se trata la fe. Así que cuando se nos demande semejante señal, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Dice el final del verso, dejándolos se fue. No hay nada más que hacer allí. Y no se trata de que si tenemos o no tenemos poder, porque ya vimos que no tenemos nada. Pero Cristo, aun cuando lo tenía, se fue.
Así que todas y cada una de las portentosas manifestaciones de la omnipotencia de Dios llevaba un propósito definido y una enseñanza. Dios no desperdicia su poder. Así pues, entonces, la omnipotencia de Dios no posee límites en cuanto a su capacidad, pero está, pues, como hemos visto, circunscrita a su carácter y su naturaleza. Oremos, hermanos, al Señor.